¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Estamos cerrando ya la semana, es viernes y por supuesto, antes de irnos el fin de semana, le tenemos la mejor información, así que vamos directamente con los titulares. En América Latina, para afrontar la crisis energética, Guatemala inicia nuevos proyectos para incrementar su producción de energía solar. En contexto, observaremos los factores que rodean la crisis económica en Argentina, agravada por las medidas económicas de Milei y su famosa motosierra. Y en 360, los países miembros de la OTAN acordaron elevar al 5% su gasto en defensa durante la próxima década. Esta información y más en esta emisión. Momento de iniciar con la información y comenzamos en Guatemala, que potencia su generación de energía solar con 8 nuevos proyectos para enfrentar la crisis energética. El gobierno guatemalteco avanza en estos proyectos solares que sumarán 413 megawatts de energía limpia, beneficiando a 430,000 usuarios entre 2025 y 2028, según la CNEE. 5 ya están aprobados y 3 en evaluación. La instalación de un megawatt solar cuesta cerca de $650,000 en comparación a los 3 millones de dólares que cuesta la hidroeléctrica. La energía solar ya representa 2,5% de la generación nacional frente al 2% de 2024, en un sistema en donde el 66% proviene de fuentes limpias. Tras los cortes eléctricos por el fenómeno de El Niño en 2024, estos proyectos buscan evitar futuros déficits y cumplir con los acuerdos de París. Le invito a que nos acompañe ahora a Brasil, ya que cientos de artistas pasaron por los escenarios de la Feria Nacional de la Reforma Agraria que se realizó en Sao Paulo. La cultura es uno de los universos que en disputa entre el modelo de producción agroecológico y el impulsado por el capitalismo a través del agronegocio. Nuestro equipo nos explica los porqués en el siguiente informe. El carácter totalitario del fascismo en la política tiene su correlato en la expansión de monocultivos, que a fuerza de agrotóxico exterminan la biodiversidad en las regiones agrarias. Como también ocurre en las radios, shows y otras plataformas controladas por la industria cultural del agronegocio. Mate transgênica também, que é produzida à margem da diversidade que a gente é enquanto povo, enquanto... Existe un arte transgénica que es producida al margen de la diversidad que queremos como pueblo y hacedores de cultura. Tenemos mucha diversidad, una diversidad territorial, una diversidad de paisajes, que eso entra en el arte también. Entonces, cuando estamos en este ambiente de cultura, nos queda más claro aún la necesidad que tenemos de mantener ese arte. El país donde la mezcla de culturas hizo de su música un patrimonio mundial, hoy sufre una homogenización. El género musical sertanejo dejó su carácter original, que retrataba la cotidianeidad y paisajes agrarios, para transformarse en un relato vacío sobre desamores. El fenómeno coincide con el éxodo agrario por la concentración de tierras y mecanización del modelo de producción impulsado por el agronegocio. Así como el agronegocio hace la monocultura de la producción de los alimentos en el campo, su brazo cultural es el sertanejo. Por ahí opera sus valores e ideales y canta el campo. Un campo con veneno, un campo con poca gente, con la monocultura de un ritmo, de un género. Padroniza una forma de pensar en las personas. Inclusive hay un conjunto de denuncias de cómo esos grupos son privilegiados y reciben cachés ultra mega valorizados para presentarse en las fiestas del agrishow. El agronegocio en el interior de Brasil. Nosotros del MST entendemos que nuestra... El Movimiento Sin Tierra hace de su Feria Nacional de la Reforma Agraria un espacio donde la biodiversidad también se manifiesta en la cultura.
La reforma agraria es un proyecto por otra cultura para nuestro país, que valorice la cultura, lo que nuestro pueblo produce y hace en el día a día con la cultura de la tierra, la cultura popular, pero también aquello que alimenta nuestra alma. Es comida para alimentar nuestro cuerpo y la cultura para alimentar nuestra alma. La Feria Nacional de la Reforma Agraria del MST desborda arte. En todo momento es posible ver la expresión de algún grupo de cualquier rincón de Brasil. Algunos son de convocatoria masiva, otros vienen de polos rurales, fuera de los circuitos convencionales. El proyecto Ciudadanos Cantantes es un símbolo de esa diversidad. Este es un grupo que reúne todo tipo de personas, toda raza, color, credo, edad, condición de salud y social. Sobre todo, personas en vulnerabilidad por cuestiones psiquiátricas. En este momento, lo que buscamos es hacer arte con calidad. Es buscar nuestra ancestralidad y el derecho a la tierra. Por eso, recogimos canciones y poéticas de quilombos, aldeas indígenas y asentamientos del MST para construir nuestro repertorio. Durante el año, el hiperindividualismo parece arrasar todo en Sao Paulo y los espacios públicos son especie en extinción. La Feria Nacional de la Reforma Agraria es un respiro que se espera durante meses, donde la cultura, colectividad y biodiversidad revelan un horizonte socialista posible, muchas veces invisibilizado por la lógica de los algoritmos. Ignacio Lemus para Telesur. En más información, le contamos ahora que una encuesta realizada en Venezuela reflejó que 9 de cada 10 venezolanos rechaza las sanciones económicas y financieras en contra de su país. La Agencia de Inteligencia de Venezuela, me refiero a Interlas, especializada en servicios de investigación de opinión pública y de mercados, realizó un estudio que reveló que el 91% de los encuestados rechaza las sanciones impuestas por la extrema derecha y por Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, solo el 7% está de acuerdo con las medidas que sancionan al gobierno y al pueblo venezolano y solo el 2% no respondió o no supo cómo responder. El estudio refleja que la mayoría rechaza las medidas coercitivas que afectan a los venezolanos y no se vincula a un apoyo al gobierno, sino abogan por la defensa y el bienestar del país. Le comentamos ahora que un apagón masivo afecta desde el jueves a Haití. La empresa estatal denuncia que un grupo de desconocidos asaltó la central hidroeléctrica de Peligre. Según Electricidad de Haití, el ataque, que no ha sido aún reivindicado por ningún grupo, los obliga a suspender el servicio para preservar los equipos. Destacan que el caso del país vive justamente este retraso y la restitución o ha retrasado la restitución del servicio en la central ubicada en Plateau Central, una cuenca interior que comparte con República Dominicana. Aunque la empresa estatal no especifica el alcance real de la falla ni el tiempo que tardará en repararla, aseguran que se trata de un acto atroz y piden a las autoridades garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas. Ahora, si nos permite, vamos a hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya, ya que al regreso en contexto observaremos los factores que rodean la crisis económica en Argentina. Le tengo detalles cuando regresemos. Son imágenes de las protestas en Argentina, y es que las medidas del gobierno de ese país han exacerbado la crisis económica y social. De ahí que le tenemos algunos detalles en el siguiente material.
El gobierno de Javier Milei ha logrado reducir la inflación del 25% mensual en diciembre de 2023 al 2.4% en noviembre de 2024 y alcanzar superávits fiscales mediante drásticos recortes al gasto público. Sin embargo, estas políticas neoliberales han profundizado la crisis social. La pobreza aumentó del 40% al 53% en 2024, teniendo una cifra de 25 millones de personas en esta condición económica. Asimismo, los jubilados son uno de los sectores más golpeados, con el 29.7%, viviendo en la pobreza contra el 17.6% de 2023, con pensiones mínimas de 343.000 pesos argentinos mensuales, unos $300, insuficientes para cubrir la canasta básica. Adicional a esto, la represión estatal ha sido agresiva. Las protestas de jubilados han sido violentamente reprimidas, como la del 12 de marzo con 50 heridos y 100 detenidos, incluyendo el caso de Gabriela Navarra, baleada con balas de goma. Pese a su retórica anti-FMI, Milei negocia un nuevo crédito de $20.000 millones con el organismo, justificado como saneamiento del Banco Central para eliminar el cepo cambiario. Esta medida contradice sus críticas pasadas a los acuerdos con el fondo, que calificó de inmorales. En 2022, Argentina ya debe $40.000 millones al FMI, con vencimientos por $17.100 millones hasta 2029. Mientras que el gobierno celebra el apoyo de figuras como Trump y Elon Musk, analistas alertan sobre el autoritarismo creciente y el desmantelamiento de servicios públicos, como el sector de la educación y la salud. Aunque Milei mantiene 56% de aprobación, el deterioro social plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo. Y es que la crisis económica de Argentina se origina en varios aspectos. Le cuento aquí cuáles son los principales. 1. La inflación, que ha sido un problema constante, con tasas anuales que superan el 200% en algunos periodos. Otro factor, la pobreza y la indigencia, que ha afectado a gran parte de la población, con más del 50% de la población viviendo en la pobreza y un porcentaje importante en la indigencia. También está el aumento considerable del desempleo, dificultando aún más la situación de las familias argentinas. También tiene que ver una prolongada recesión con una caída del Producto Interno Bruto y una disminución de la inversión. También la pérdida sustancial del poder adquisitivo de los salarios debido a la inflación, afectando a trabajadores y jubilados. Y por supuesto que muchas empresas se han visto obligadas a retirarse del mercado argentino, lo que influye negativamente en la inversión y el empleo. También le resalto el acceso a servicios de salud y alimentos, que se ha visto más limitado para muchas familias, así como la precariedad nacional, que se ve reflejada en el aumento del empleo informal. En medio de la crisis económica que vive Argentina, esta mantiene una inflación persistente del 2,8% en abril y del 11,6% acumulado en 2025. El índice de precios del consumidor en abril en Argentina registró un 2,8% mensual, acumulando 11,6% en el año y 47,3% en medición interanual. Según el INDEC, que es el organismo de estadísticas, los rubros más afectados fueron restaurantes y hoteles, con un incremento del 4,1%, con alzas en alimentos y bebidas fuera del hogar. Alimentos básicos posee un alza del 2,9%, con carne, lácteos y pan como principales impulsores, aunque el transporte subió un 1,7% y el mantenimiento del hogar pues de un 0,9%, que mostraron menor impacto. El núcleo inflacionario, excluyendo regulados, subió 3,2%, poniendo en evidencia presiones estructurales. Y por otro lado, las nuevas políticas arancelarias también golpean a las pymes nacionales. El gobierno de Javier Milei eliminó los aranceles a la importación de celulares y electrónicos, medida que, según el Ejecutivo, bajará precios para los consumidores. Sin embargo, pequeñas y medianas empresas alertan sobre el impacto devastador. 55,33% de las pymes ya enfrentan retrasos en cobros y caída de ventas. En Tierra de Fuego, polo industrial electrónico, podrían perderse empleos de manera masiva. Asimismo, mientras los salarios no cubren la inflación, los costos locales en energía, alquileres y otros siguen al alza. Con poca plata circulante, los precios bajos no reactivan el consumo, advirtió Julián Moreno, quien es presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Por su parte, el ministro uno de los ministros advirtió también riesgos laborales, pero defendió el ahorro para consumidores.
Y por otro lado, la Unión de Obreros Metalúrgicos de Río Grande, tras la crisis económica en Argentina, realizó un paro total para protestar en contra de la eliminación de aranceles a productos electrónicos, una medida del gobierno que consideran perjudicial para la industria nacional y los empleos en la provincia de Tierra de Fuego. La protesta se desarrolla por un tiempo indeterminado y van a incluir movilizaciones en la ciudad. La Unión de Obreros Metalúrgicos, que denuncia que esta decisión pone en riesgo a más de 45 años de desarrollo industrial en la zona y el derecho a la comunidad a habitarla. Analistas señalan que la medida podría tener un efecto electoral, ya que el gobierno busca captar votos en las próximas elecciones usando temas como la reducción de aranceles y el endurecimiento migratorio para ganar más apoyo político. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360 estaremos hablando de los países miembros de la OTAN que acordaron elevar al 5% su gasto en defensa durante la próxima década. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. Este jueves, el secretario del Departamento de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que todos los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, habrían llegado al acuerdo de elevar al 5% su gasto en defensa durante la próxima década. Señaló que de consolidarse el acuerdo sería uno de los momentos más importantes en la historia de la OTAN. El diplomático aclaró que este acuerdo preliminar tuvo lugar en una reunión informal celebrada en la ciudad turca de Antalya. Recordó que es una aspiración que se remonta al año 2018, cuando en su primer mandato el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó a los miembros de la alianza a dar un paso adelante. Por otro lado, el gobierno de la India desmiente las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre la aplicación de un acuerdo comercial entre ambos países. El canciller indio, me refiero en este caso a Subramanian Jaishankar, señaló que cualquier acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Washington debe establecerse en mutuo acuerdo y que beneficie a ambas partes. Asimismo, el diplomático precisó que hasta que no se concrete el acuerdo, cualquier afirmación es prematura al considerarlo como negociaciones complejas. Esto luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump alegara que Nueva Delhi estaba presuntamente dispuesto a ofrecer un retiro casi definitivo de los aranceles impuestos a Washington. Y por otro lado, el gobierno de China insta a Estados Unidos a detener la represión a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial chinas. Asimismo, afirma que Washington exagera el concepto de seguridad nacional para abusar del control de exportaciones y la jurisdicción para bloquear sin ninguna razón la industria relacionada con la fabricación de chips, a propósito de los señalamientos por violación a los controles de exportación que hiciese la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por el uso de los chips asciende a Huawei. En este sentido, Beijing acusa a la Casa Blanca de violar las reglas del mercado, perturbar la estabilidad de la cadena global de producción de suministro e infringir los derechos legítimos de las empresas chinas. Y nos vamos ahora a Francia, ya que la empresa Aluminium Dunkerque apuesta por el reciclaje para reducir emisiones en la industria del aluminio. Aquí los detalles. La empresa francesa inauguró un nuevo horno de reciclaje en Lyon-Plage con una inversión de 13 millones de euros que permitirá producir 20.000 toneladas adicionales anuales de aluminio reciclado. Este proyecto forma parte de su estrategia para descarbonizar su producción, reduciendo las emisiones de 4 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio primario a solo 0.5-0.6 toneladas en el reciclado. La empresa firmó un contrato a largo plazo con EDF para garantizar suministro eléctrico estable, consumiendo 450 megawatts, equivalente al 1% del consumo francés. Próximamente, probará un sistema de captura de CO2 residual en colaboración con otras industrias. La meta para 2030 incorporará 10% de aluminio reciclado en su producción total, actualmente basada en electrolisis de alúmina. Francia exporta anualmente 500 toneladas de desechos de aluminio, 50% a Asia, mientras que su capacidad de reciclaje interno, de 400.000 a 500.000 toneladas, podría duplicarse según Aluminium on the Frames.
Luego de esta información es momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y como todos los días vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio de $62.16 y eso representa un alza de 54 centavos de dólar. Le comento ahora que el barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $65.01 y esto representa también un incremento de 48 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.62, una caída en este caso de $2.41. Con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por su compañía, no solamente hoy, sino a lo largo de esta semana. Les recuerdo que nuestro correo impacto económico @telesurtv.net está a su disposición. Podemos estar en contacto y también a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Tengan un maravilloso fin de semana.